esta vida. En esta tarde yo quiero compartir una palabra acerca de lo que vivió el rey David en estos tiempos, que fue perseguido por el rey Saúl y que fueron a Siclag, en una de las porciones de la Biblia que vamos a estar leyendo en esta mañana. Dice el tema, recuperando lo perdido. ¿Alguna vez, algunos de nosotros hemos perdido algo que ha significado algo tan importante en nuestra vida? ¿Alguna vez te ha pasado que has perdido algunas llaves, alguna prenda o algo tan importante en tu vida que cuando se te llega a perder, sientes que el mundo se te viene encima? Yo quiero compartirte la historia del rey David, en el cual él fue invadido, amén, por los amalecitas, en el cual le robaron las pertenencias, los bienes, y le robaron muchas cosas que tenía el rey David. Pero lo más importante es que le robaron la familia. Y cuando el enemigo, Ricardo, se mete con nuestra familia, es algo muy delicado. Por eso nosotros tenemos que estar bien apercibidos. Dice la palabra, anda como león rugiente. Me gustó mucho el tema que usted miércoles acerca de la familia, porque es una parte muy importante dentro de lo que Dios establece en el mundo. La familia es una institución muy importante, pero ¿cuántos de nosotros no descuidamos la familia por muchas actividades, Ricardo? Sí, claro, sí, por cuestiones de trabajo, a veces por cuestiones económicas, tratamos de estar solventando las necesidades de nuestra familia y nos enfrascamos demasiado en el trabajo, pero también descuidamos ámbitos como a nuestros hijos, no les prestamos la atención que ellos requieren, simplemente a veces le dejamos los dispositivos para que se entretengan y nosotros podamos estar haciendo otras cosas. En nuestro matrimonio lo ponemos en riesgo por estar persiguiendo otros aspectos y descuidamos a la familia. Fíjate, habían perdido ganados, enseres, habían perdido todo, pero lo más valioso de todo lo que se ven llevar a sus familias, sus esposas, sus hijos. ¿Cuántas veces viene el enemigo y no nos sorprende y roba a nuestra familia? ¿Cuántas veces el enemigo entra de una forma tan sutil y ya tiene a nuestros hijos, a nuestra esposa y a nuestra familia? Pensando nosotros que servimos a Dios de una manera adecuada, pero no nos damos cuenta que a veces descuidamos lo más importante. Dentro de la iglesia, Ricardo, el orden más importante es Dios, nuestra familia y el ministerio. Pero a veces nosotros invertimos las cosas al revés. Pasamos el mayor tiempo en la iglesia y no quiere decir que eso sea malo, pero tenemos que darle orden y prioridad a las cosas, porque muchas veces nuestra familia necesita una palabra de nosotros, muchas veces nuestra familia necesita una atención, muchas veces nuestra familia necesita una recreación y pensamos que el ministerio es todo, pero solamente es una chamba, es un trabajo, es como nosotros ir a un trabajo de forma secular. Fíjate, hay algo muy importante. ¿Cuántas veces no hemos enfrentado una crisis como esta dentro de nuestra familia? Que a veces no nos llega la respuesta, a veces está la tormenta en nosotros y pensamos que es una etapa de la vida donde no tenemos explicaciones y la respuesta de Dios no viene, Ricardo. ¿Sí? A veces pensamos que son cosas donde uno pregunta, ¿y dónde está Dios en estos momentos tan difíciles que nosotros estamos enfrentando? ¿Cuántas familias de la iglesia no están enfrentando una crisis familiar? Sí, yo creo que bastantes, en todos los sentidos, y no por el hecho de que estemos reuniéndonos en una iglesia creyendo en Dios significa que las cosas van a ser de color de rosa y no va a pasar nada. Al contrario, muchas veces el enemigo, porque sabe el poder que Dios te ha dado como familia, va a tratar de atacar y va a atacar la parte más débil. Muchas veces creemos que el varón es el hombre más fuerte, el hombre de la casa, pero a veces espiritualmente somos los más débiles. Y necesitamos estar alerta siempre como varones, tomando el lugar de sacerdotes que Dios nos ha dado para estar siempre previniendo. El Señor Jesús decía que cuando un ladrón va a llegar a robar tu casa, pues muchas veces lo va a hacer de manera sorpresiva y lo va a hacer en la noche. Dice que entonces por eso el varón tiene que estar alerta para cuando entre el ladrón, él pueda defender su casa. Entonces nosotros también una parte esencial es que como varones podemos estar siempre alertas en lo físico, pero también en lo espiritual y cuidar que nuestra familia no sea robada. Yo quiero hacerte una pregunta, amado, que me escuchas, amigo que me escuchas en esta tarde. ¿Cuánto vale tu familia? ¿Qué precio tiene tu familia para tu vida? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Yo quiero que tú medites en esta mañana. ¿Cuánto vale tu familia? Si podemos seguir mandando saludos que nos sintonizan. Si nos puede comentar acerca del tema de la familia, que es una parte muy importante. Yo creo que si levantamos una encuesta dentro de la iglesia, muchas familias están batallando dentro del cuerpo de Cristo por la falta de atención. Así es. Bueno, enviamos un fuerte saludo a nuestra hermana Norma Cabrera, que nos está sintonizando, a nuestra hermana Aurorita también está ahí alerta,
Alejandra Gámez, bendiciones. Cristina nos está sintonizando. A nuestra hermana Aurorita Sushikino. Ajá. Aleluya, tiene nombre hasta japonés ahí. Sí, amén. sí. Qué bendición poderles escuchar a Eloísa en esta hermosa mañana que nos está sintonizando, y está Tilma Malo, amén, Kenia Ruiz en esta mañana, amén. ¿Cuánto vale tu familia? ¿Y alguna vez te has preguntado, Ricardo, dónde está Dios mientras yo me siento herido? ¿Dónde está Dios en medio del caos de la familia? ¿Dónde está Dios? Y esta es una pregunta que se le vino al rey David cuando fueron los amalecitas. Los amalecitas, quiero que entendamos algo, Ricardo. Los amalecitas pertenecen a la descendencia de Saúl, el cual su abuelo era Esaú. ¿Quién era Esaú? Era un hombre que despreció todo lo que Dios le daba. Dios le daba la primogenitura, amén, y él no la tuvo en poco. Entonces de esa descendencia venían los amalecitas. Esos amalecitas se levantaron contra todo lo establecido por Dios. Por eso Dios tenía guerra con ellos generación tras generación. ¿Quién fue el que mató al rey Saúl? Los amalecitas. Entonces los amalecitas te van a atacar en los momentos más difíciles. Por eso, en los momentos de debilidad, en los momentos de prueba. Por eso, cuando tú te sientas fuerte, hay que acabar con todas las áreas de oportunidad. Si tú estás viendo algunas áreas de oportunidad de tu familia, atácalas nuevamente, porque si no, esos van a venir y te van a destruir todo lo que es tuyo. Y dice que ellos lloraron con fuerza, lloraron fuertemente porque les habían robado las familias, habían sido secuestradas, Ricardo, las familias, habían saqueado las familias, habían robado a sus mujeres, a sus niños. Imagínate, vino el enemigo y se los llevó y los secuestró y se los llevó completamente. Y dice que ellos lloraron hasta quedarse sin fuerzas. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Qué te ha robado el enemigo? ¿Alguien de nosotros, el enemigo, nos ha robado algo? ¿Te ha robado algo a ti, Ricardo? En bastantes ocasiones el enemigo ha tomado cosas que nos pertenecen, a nuestra familia, la paz que podemos tener, tal vez algún negocio que tenías en puerta que iba a ser de bendición para tu familia, para traer sustento de tu familia, de las personas que te rodean, o tal vez un negocio que tenías que podía ser sustento de muchas otras familias. El enemigo ha venido a arrebatarlo y dejándote en la ruina, tal vez económicamente, pero también tu salud puede ser otra cosa que te está robando el enemigo. El tiempo con tu familia. Así es. ¿Cuántos de nosotros le dedicamos tiempo a la familia, a los hijos, a la esposa? ¿Cuántas necesidades no tiene la esposa de ser escuchada? ¿Cuántas necesidades no tienen los hijos de ser escuchados? Pero el gran siervo de Dios, la gran mujer de Dios, está ocupada en la iglesia y no tiene tiempo para sus hijos. Amén. Prefiere andar en otras cosas con otra gente que con su familia. Entonces a veces ahí donde el enemigo toma ventaja y roba el tiempo de nuestra familia, roba el tiempo de la comunión con nosotros. Amén. Por eso yo te hacía la pregunta en esta mañana: ¿qué es lo que Dios te ha robado a ti? Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 35, Ricardo. Claro que sí. Del 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. ¿Hasta cuándo? Amén, hasta ahí. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué vamos a hacer si el enemigo nos ha robado algo? ¿Te vas a quedar llorando como lloró David? ¿Nos vamos a quedar lamentando? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados pensando de que ya se terminó todo? Yo quiero animarte en esta hermosa mañana, amada familia. Si el enemigo te ha robado tus finanzas, si el enemigo te ha robado tu familia, si te ha robado la fe, te ha robado la paz, es tiempo de levantarse en esta mañana. Me llama mucho la atención, Ricardo, lo que dice Primera de Samuel, que dice: y tu siervo era pastor de ovejas, hablándole al rey Saúl. Dice que cuando venía el oso y venía el león, él iba y les quitaba. Literalmente, cuando habla de la quijada, dice que les abría la boca y les arrebataba lo que le pertenecía. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha dado una palabra profética? Y el enemigo ha venido y se la ha querido robar.
Pero es tiempo de levantarse y abrirle al oso y abrirle al león esa quijada y volverle a arrebatar lo que Dios nos ha dado. Alguien diga amén en esta mañana. Alguien diga amén en esta mañana. Y es tiempo de arrebatar. Si Dios te ha dado una palabra profética acerca de tu familia, acerca de tus finanzas, acerca de tu matrimonio, es tiempo que le abras la boca al oso y el león y le vuelvas a quitar lo que a ti te pertenece. Amén. Alguien diga amén en esta hermosa mañana. Dice, leamos la cita de 1 de Samuel capítulo 30, versículo del 1 al 3. 30 del 1 al 3. Sí. Dice la palabra de Dios. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, el tercer día de los amalecitas habían invadido el Negev y a Siclag, y había asolado a Siclag y le había prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Qué situación estaba enfrentando David, Ricardo, ahí en ese momento? Se habían llevado secuestrada a todas las familias de esa ciudad, incluyendo a sus esposas y a sus hijos. ¿Cómo enfrentarías una circunstancia así? ¿Cómo enfrentar en un tiempo de crisis, donde el hijo se vuelve más rebelde, donde la situación de la relación de esposos está en una crisis total, donde tu economía no está avanzando? ¿Cómo enfrentar un ciclo, Ricardo? Yo creo que es una buena pregunta que tenemos que hacerle a la gente que nos está escuchando, el auditorio que nos está escuchando en esta mañana. ¿Cómo responder ante un Siclag? Porque muchos de nosotros nos tiramos al piso para que alguien nos levante, hermano. Pero nadie te va a venir a levantar, tú tienes que levantarte en el nombre del Señor. Todos queremos que vengan y nos apapachen y nos digan algo, pero tú tienes que levantarte. Si alguien tiene que pelear por tu familia, no va a ser el hermano, no va a ser el vecino, va a ser tú mismo. Y yo quiero que tú entiendas en esta mañana cómo enfrentar un Siclag en tiempos de crisis, en tiempos de adversidad. Porque todo lo primero que viene en nuestra vida es querer dejar el evangelio, querer tirar la toalla, decir las cosas, ya no, nada tiene sentido y nada tiene remedio. Pero yo quiero animarte a través de la palabra del Señor. Cómo enfrentó David un Siclag en momentos de difícil. Cuando él llegó a su casa ya no estaban sus hijos. Cuando él llegó a su casa ya no estaba su esposa. Cuando él quería convivir con su familia ya no era lo mismo. La ciudad estaba quemada. ¿Sí? Las casas estaban quemadas, o sea, había habido una destrucción total. ¿Qué pasa si alguna vez a lo mejor han asaltado tu casa o has conocido de un vecino que llegaron y se metieron a robar su casa? Entra temor, tú entras al lugar y tú piensas que a lo mejor todavía hay alguien ahí dentro. Imagínate todo destruido, todo quemado. Es una situación muy, muy difícil que al momento yo creo que seguramente a muchos nos va a paralizar. Y como dice el pastor, ¿qué haces? No, pues me desanimo. Si tengo problemas con las finanzas, pues ni modo, me voy a meter en una deuda, voy a pedir un préstamo para salir. Y buscamos escapatorias que no son las más adecuadas, cuando lo importante es consultar al Señor. La palabra del Señor es muy importante. ¿Cómo enfrentó David un Siclag? Yo hay algunos puntos importantes que medito en la palabra del Señor. ¿Y qué fue lo que sucedió que David enfrentara ese tipo de crisis en el tiempo de Siclag? Y yo quiero que todo el auditorio que nos está escuchando tome conciencia de esto. ¿Qué fue lo que perdió David? Fíjate qué importante. Por descuido encontró una ciudad saqueada. Muchas veces descuidamos lo más importante, que es nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Los esposos, ¿cuántas veces usted le dice a su esposa que la ama? Y viene otro, o viene una circunstancia, ¿cuántas veces usted le dice a sus hijos que los ama, los abraza, pero viene otra persona y los empieza a tratar de instruir algo que a nosotros nos corresponde, Ricardo? Sí, precisamente muchas veces nosotros como padres no estamos atentos de las necesidades afectivas de nuestros hijos, del reconocimiento que nosotros debemos de darle, y va a haber personas con malas intenciones que va a tratar de darles un reconocimiento para llevarlos tal vez por malos caminos. ¿Sabes que eso fue lo que le sucedió a Absalón? David no lo atendió a Absalón. Absalón era mejor que Amnón. ¿Sí? Amén. Si ha leído la Biblia, hermano.
Amnón era un hijo de David, era el primogénito. Entonces Absalón, por causa de la llegó Aitofel, y Aitofel lo empezó a aconsejar de una manera equivocada, que eso provocó una rebeldía hacia su padre, el David, por la falta de convivencia, porque llegó otro a tomar el lugar que le correspondía a David. Y cuando David llegó a ver la ciudad saqueada, se dio cuenta que había perdido la convivencia y la comunión con sus hijos, la familia, que es la parte importante. Si algo, amado hermano, el enemigo va a querer tumbarte, es a través de la familia. Amén. Y entendamos una cosa, esto tampoco significa, bueno, voy a desatender todas las áreas de mi vida y les voy a dar todo lo que mis hijos quieran y chiflarlos o malcriarlos nosotros. Hay que hacerlo con sabiduría y con la sabiduría que viene de parte de Dios. Amén. Fíjate otro punto importante que David enfrentó por estar arreglando otros asuntos que no eran suyos. Desatendió las necesidades de su familia. Muchas veces nosotros como pastores, ministros, andamos ministrando a otras familias cuando nuestros propios hijos y nuestra familia tienen una necesidad y una carencia. Esto es muy importante. Primero tenemos que atender los asuntos de nosotros. ¿Cómo está tu hijo? ¿Qué es lo que estás detectando de tu hijo? ¿Qué cosas raras estás detectando en tu esposa o en tu esposo posteriormente? Y eso es lo que sucedió a David. Y sus hijos y su esposa estaban sin dirección, amado. Estaban sin dirección. No había una imagen de autoridad que pudiera guiarlos. Los dejaba encargados con los criados. ¿Sí? ¿Puedes comentarnos algo de eso? Sí, y muchas veces nos pasa en la actualidad. Poniendo un ejemplo real, pues nuestra vida social actual a veces nos invita a cubrir ciertas necesidades económicas, cierto bienestar para nuestras familias. Y el hombre y la mujer tienen que trabajar en muchas de las ocasiones. Y no estamos cuidando al 100% de nuestros hijos. Pero no significa que tienes que estar mañana y tarde con ellos, pero estar muy atentos. Cuidar de no irte tras otras circunstancias, tras otras personas, tras tal vez negocios turbios, igual como mujeres, guardarse en integridad para su marido en todas las áreas de sus vidas. Amén. ¿Qué pasa si un hijo y una esposa no tienen dirección, no tienen protección, no tienen cobertura? Son presa fácil del enemigo. Cualquiera persona va a venir a hacer influencia a tu vida. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos la dirección de Dios? Cualquier profeta o cualquier palabra te va a venir a mover. Pero cuando tú tienes la dirección y la protección de Dios, no somos presa fácil del enemigo. Nuevamente, 1 Samuel capítulo 30, versículo 4 al 5, Ricardo. ¿Qué dice? Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jerselita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué vamos a hacer si ya tu matrimonio se tambaleó? ¿Qué vas a hacer si tus finanzas están tambaleándose? ¿Qué vas a hacer si estás enfrentando una crisis de Ciclac? ¿Te vas a quedar sentado lamentando, echándole la culpa al hermano, echándole la culpa al ministerio, echándole la culpa a Dios, echándole la culpa al pastor o a quien tú quieras? ¿Te vas a quedar lamentando? No esperes, amado hermano, en esta mañana, y tengo que hablarte con la palabra, con la verdad. No esperes a que alguien venga y te levante. Tú mismo tienes que levantarte para pelear lo que a ti te pertenece. Tienes que pelear por la palabra, tienes que pelear por la palabra profética que Dios te ha dado. Tienes que abrirle la boca al león y al oso de la quijada y arrebatarle a tus hijos, arrebatarle a tu familia, arrebatarle tu ministerio, arrebatarle tus finanzas en el nombre de Jesús, porque tú tienes que activarte en el nombre de Jesús. Hay tres puntos muy importantes que David hizo. Podemos mandar saludos, Ricardo, en esta mañana. Alguien diga amén, están muy serios todos. Alguien diga gloria a Dios en esta mañana. Ahí está nuestra hermana Mari Cázares, está siguiendo la transmisión. María Rosario Vélez está también siguiéndonos. Tere Flores, Marco Vallejo está viéndonos. Dios les bendiga. Amén. María Hernández, Ana González, Nancy Alejandra, Dios te bendiga, un abrazo. Cristina, Mercedes Rico, Jacqueline Montes, Dios te bendiga. Y Georgina Vázquez nos está sintonizando también. Yadira Moya, un abrazo, bendiciones, Dios te bendiga, hermana. Amén. Yo quiero que nos compartan ahí qué les está pareciendo el tema en esta mañana, pero hay algunos aspectos importantes que David hizo. David no se quedó llorando, hermano. Sí lloró hasta que quiso,
pero también hizo algo muy importante y entendió que toda nuestra fuerza y toda nuestra bendición proviene del cielo. Aleluya. Dice, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene del hermano, mi socorro no viene de las finanzas, mi socorro no viene del gobierno, mi socorro viene de los cielos, de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amén. Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y que planearon tomar mis carnes, ellos cayeron y tropezaron. Aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque Dios está con nosotros. Y David entendió algo muy importante, Ricardo. Se fortaleció en el Señor. En el momento de crisis, dígale al que está a su lado, no se vale agüitar, porque el desánimo es lo peor que puede hacer. El desánimo es una arma letal del enemigo a nuestra vida. Cuando entra el desánimo, ¿tú has estado alguna vez en desánimo? Sí, claro. ¿Cómo te sientes? Hay unas situaciones en las que ya no quieres hacer nada, no te interesa nada, no te importa lo que esté pasando alrededor, simplemente piensas en ti y no te importa querer luchar por algo. Y también otra de las circunstancias que el enemigo va a meter va a ser temor. Y anoche conversábamos y decíamos, es una estrategia muy clara del enemigo siempre. Lo que va a querer es poner temor y el temor te paraliza. Hemos visto tal vez documentales de National Geographic o cualquier otra televisora que hace documentales de la naturaleza y vemos que cuando un animal que es presa siente al depredador, se quedan paralizados muchas de las veces. En el último instante es cuando empiezan a correr tal vez, pero muchos se quedan paralíticos y paralizados, y es una de las estrategias que el enemigo va a usar para infundirte temor, te quedes paralizado y no puedas hacer nada. Amén. Primera de Samuel capítulo 30 versículo 6. Mira la circunstancia que estaba enfrentando, que muchos la hemos enfrentado. Amén. David se fortaleció en el Señor. Yo te voy a poner la palabra en el hebreo que es fortalecerse en el Señor. Si lo podemos leer, voz oficial de aliento de vida. Aleluya. Amén. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Ahora, ¿cómo se siente uno cuando anda en angustia? Se siente uno preocupado, estresado. ¿Cuánta gente no se va a beber dentro de la iglesia, hermano? Aleluya, no me lo reveló carne ni sangre. ¿Cuánta gente no se va a hacer lo malo porque tiene un problema? ¿Cuánta gente dice, bueno, esto ya se terminó, voy a vivir la vida como tengo que vivirla, no me importa nada lo que suceda? Pero David no hizo eso, Ricardo. David se fortaleció en el Señor. No permitió que la angustia, no permitió que el desánimo penetrara su vida. Dice la palabra que David se fortaleció en el Señor. Y esa palabra, fortalecer el David dijo, aleluya, si la circunstancia está arreciando, yo me voy a agarrar más de mi Dios. Pase lo que pase y suceda lo que suceda, yo voy a estar más agarrado de mi Dios. Si el enemigo me robó a mi familia, yo me voy a agarrar más de mi Dios para que mi Dios me dé la victoria. Alguien diga amén en esta mañana. Aleluya. Entonces, qué interesante en esto. Yo el consejo que te doy en esta mañana, el tiempo de crisis que estés enfrentando en tu ciclar, agárrate del Señor. Ya no estés llorando, hermano. Ya no estés lamentándote las circunstancias. Estés quejándote todo el tiempo. Agárrate de la mano del Señor. No eres el único, no soy el único ni el último que ha enfrentado circunstancias. Pero sí quiero decirte que Dios está contigo para librarte del oso y del león. Amén. En esta mañana, si podemos mandar algunos saludos, Richard. Claro que sí, aquí nos sigue sintonizando Sergio Guía, un abrazo, brother, Dios te bendiga. El pastor Jesús Gabriel, un abrazo, bendiciones. María Hernández también, comentan ahí muchos amén, gloria a Dios. Mi hermana Brenda, Yadira Moya, Georgina Vázquez, Juan Huerta, un abrazo. Yadi Rodríguez, mi esposita. Amén. Discúlpame, ya si te lo agarré y te lo estrujé un poquito, pero estaba dando el sinónimo de qué es lo que es agarrarse de la mano de Dios, porque muchos decimos yo confío en Dios, hermano, pero es muy fácil decir confiar en Dios. Confiar en Dios es soltarse completamente. Mira, ¿tú puedes cargarme tantito? Aleluya, no me vas a aguantar. Amén. Agarrarse de Dios es soltarse completamente y dejarse, amén.
que las cosas sucedan lo que tenga que suceder. Amén. Entonces vimos el primer punto muy importante, que David se fortaleció en el Señor. Segundo punto, David consultó a Dios. Dice que mandó llamar al sacerdote Abiatar y consultó y se puso el efod. ¿Sabes lo que significa eso, Ricardo? Es un tiempo de intercesión. La palabra de Dios, vámonos rápidamente en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis ahí en tu casa, versículo 1, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Fuerte, con voz de trompeta. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. David consultó al sacerdote Abiatar y se puso el efod. ¿Sabes lo que significa eso, amado hermano? Que tuvo un tiempo de intercesión. El sacerdocio significa intercesión. Hay momentos en que tienes que entrar en la intercesión por tus finanzas, por tu familia. Aunque la palabra profética haya sido soltada, no creas que esto es así como que haces eso así y las cosas suceden, hermano. La palabra está en el aire, tú tienes que arrebatarla, tienes que trabajarla, tienes que interceder por esa palabra que Dios te ha dado. Tienes que interceder por tu familia, consultarle al Señor. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son las estrategias que tú vas a emplear en esta mañana? No sé si puedas comentar algo, Ricardo. Sí, exactamente. Hace rato lo comentaba. Como varones tenemos la autoridad que Dios puso sobre nosotros como un sacerdocio y ser ministros de nuestra familia. Pero bueno, también hay el caso en el que no hay un varón en casa por circunstancias. La mujer que está al frente de la casa, del hogar, tiene que tomar esa autoridad que Dios les ha dado, arrebatar lo que les pertenece en lo espiritual. Y eso es importante. Dice que David, es el versículo 7, dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Dios diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Se puso qué? El efod. El efod representaba 12 piedras, que eran las 12 tribus de Israel. ¿Y qué representaba esto, Ricardo? La familia. Amén. Entonces David se puso el efod, consultó a Dios. ¿Y qué vino de parte de Dios? Sí, la respuesta. ¿Sí, Richard? ¿Es correcto? Sí, le dijo: ve y síguelos. Pero lo hizo consultando a Dios. No agarró y dijo: bueno, vénganse todos, vamos a seguirlos. Porque muchas de las ocasiones, si vemos en el Antiguo Testamento sobre todo, cuando había guerras, consultaban al sacerdote, consultaba a Dios: Dios, ¿iré a luchar con ellos? Y Dios le decía: sí, vayan, te voy a dar victoria. Pero había ocasiones en que Dios decía: no suban, porque no los van a vencer. Y tenía que obedecer, porque hubo ocasiones en que dijeron: no, pues nosotros somos más fuertes, somos más poderosos, ya los hemos vencido, vamos. Y aunque iban más en número, ya los habían vencido anteriormente, terminaban derrotados por no saber escuchar y obedecer sobre todo la voluntad de Dios. Entonces tenemos que entender algo, que Dios nos ha hecho reyes y ¿qué? Sacerdotes. Reyes significa la autoridad, el dominio, el gobierno, pero el sacerdocio significa la intercesión. Amén. La intercesión no solamente es para el grupo que intercede, sino somos todos nosotros. Hay tiempos de intercesión que tenemos que tener sobre nuestra familia. Y lo más importante, que en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dice que toda la oración y toda la intercesión, aleluya, sube al trono de Dios como un incienso. Amén. Si podemos leerlo. Claro que sí. Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Son las oraciones. A veces pensamos que la oración no sucede nada delante de Dios, pero todas esas oraciones Dios las usa o las llena en una copa. Amén, que son las oraciones. Cuando tú estás intercediendo y cuando tú estás orando, sube delante del trono de Dios. Y es cuando Dios empieza a actuar, amén, empieza a extender su mano de salvación, aleluya, sobre las peticiones que tú tienes sobre tu vida. Dice que el Salmo 25
cuenta la historia que David lo escribió en momentos de crisis. Salmo 25:1 decía, confía en Dios. Salmo 25:4, pídele dirección a Dios. Salmo 25:7, pide perdón por sus pecados. Salmo 25:16, pide misericordia a Dios. Gracias. Y aunque las fuerzas se agotaron, muchos hombres de David se perfeccionó en Dios. Aunque muchos se desanimen, amado hermano, aunque muchos tiren la toalla, tú fortalece, tú sigue perfeccionándote en Dios, porque Dios, su mano, no se ha cansado de salvar sobre tu vida. Es correcto. Sí, nosotros tenemos que ser ejemplo para los demás. Primeramente ejemplo para nuestra casa, por supuesto. Lo que tú hagas, tus hijos lo van a ver y lo van a imitar. Tu forma de actuar, tu forma de hablar. Si tú buscas a Dios en la intimidad, aunque la puerta de tu habitación esté cerrada, tus hijos van a percibir que tú estás en un tiempo de comunión con Dios y ellos van a añorar eso. Pero también si tienes un buen ánimo, vas a contagiar a los que están a tu alrededor, a tus amigos, a tus vecinos, a tus familiares. Es por eso que aunque todos el pueblo, ya habíamos leído versos anteriores, aunque todo el pueblo estaba desesperado porque a todos habían perdido a sus familias, David se puso las pilas y dijo, bueno, ya lloramos, vamos a hacer algo, vamos a consultar a Dios, y tomó iniciativa. Ahora, ¿tú crees que el tiempo de intercesión, Ricardo, era de ya para allá? ¿No? ¿Cuánto tiempo crees que pudo haber pasado David para ver la respuesta de Dios? Porque hoy queremos que la respuesta de Dios, tú metes unas palomitas y en 1 minuto, 40 segundos ya están las palomitas. Las respuestas de Dios a veces son instantáneas, pero hay veces que no son como los hornos de microondas. Tú puedes hacer, perdóname el gol que me voy a meter, una marucha y la tienes así en cuestiones de segundos. Pero Dios trabaja la respuesta. Y hay veces que no le vamos a venir de manera momentánea. Hay veces que la intercesión, porque a veces queremos ir a la intercesión 2 o 3 días y ya queremos la respuesta de Dios y nos trae un desánimo en nuestra vida. Pero David cada vez que oraba se fortalecía en Dios. Cada vez que veía la situación más difícil se fortalecía en Dios. Y mientras muchos de los que con él venían, y hay algo que estaba leyendo antes de entrar en el mensaje, que las victorias cuando recuperaban los reyes, en este caso David, los botines, eran solamente para los que peleaban. Pero llegó un momento en que David esa victoria con Ciclad la repartió a todos. Yo quiero decirte algo, amado, que me escuchas. Hay cosas que tú estás intercediendo y que otros no están haciendo, pero por el simple hecho de ganar la victoria, se expande a los demás. ¿Cuántas cosas Dios te ha respondido en bendición que hasta las disfruta tu familia, hasta los hermanos, amado hermano, por las victorias? Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 9 al 10. Dice, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres. ¿Cuántos se quedaron? Se quedaron 200. 200 personas tiraron la toalla. Y Dios ya les había dicho la respuesta, que les iba a entregar los amalecitas. ¿Cuántos de nosotros vemos que hay alguna gente inestable que se sale, que se va, que regresa? Amén. Pero tú tienes que seguir, hermano, caminando en las promesas que Dios te da. Porque las circunstancias no eran tan difíciles. Venía un cansancio hacia la gente. La gente estaba agitada, estaba desesperada, no tenía sus familias. Pero David se fortaleció en Dios, consultó a Dios y Dios le dio la dirección. Si Dios te ha hablado una palabra, la va a cumplir porque la cumple. Amén. Amén. Entonces se quedaron, ¿qué? 200 personas. ¿Qué más? Y partió David, y David siguió adelante con 400 hombres, que se quedaron otros 200, atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Ahora, ¿sabes que esos 200 que se quedaron como quiera compartieron la bendición de David? Porque David tomó el botín y le dijo, va para todos. Amén. Mientras otros se cansan, mientras otros se desmayan, Dios te da la victoria y aún a eso te da para compartir la bendición de parte de Dios. Claro. Y hemos de tomar en cuenta esto, y es una triste realidad en nuestra vida actual. Va a haber personas que esos 200 que se quedaron ahí, también habían perdido a sus familias. Entonces se dieron por vencidos por sus familias, por su cansancio. A veces eso es egoísmo. Dices, bueno, pues que vayan ellos, que son los más fuertes. Y otros van a pelear tus victorias, como ya lo decía el pastor hace rato. Puede que vaya a venir gente a ministrar a tu familia. Pero tú eres el que tienes que luchar por ellos. No te des por vencido. Que el día de mañana tú no seas de los 200 que se queden. Es más, que no se quede ninguno. Que los 600 que salieron a pelear, que los 600 vayan por la victoria. Amén.
Han de haber dicho, pues que se pierda mi hijo, pues que ya me cansé. ¿Cuántas veces dejamos de orar y de interceder o de pedir o reclamar lo que Dios nos ha prometido? Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Voy a predicar un poco más corto porque nos extendemos y nos da hasta las 2 de la tarde. Segunda de Corintios 12, 9, ya voy a acabar. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Levante su mano, diga al débil, fuerte soy. Bien. Dios se glorifica no en los fuertes, Dios se glorifica en los débiles. Dios no se glorifica en aquel que se siente autosuficiente, en aquel que dice no puedo. Amén. Si podemos mandar saludos, Richard. Sí, claro, un paréntesis respecto a esto. Nos ha tocado compartir últimamente las demás maestras del ministerio y ha habido un caso común. Hermano, es que yo nunca he transmitido en vivo y me siento nerviosa y me siento que no voy a poder. Bueno, eso es una buena señal, porque estás demostrando que tú no eres el que es capaz de hacer las cosas, sino que estás confiando en que Dios te va a usar. Y la respuesta ha sido muy buena. Y les he comentado, al contrario, tengan cuidado cuando digan, sí, yo lo hago, porque ya estás confiando en tu capacidad y puede que estés dejando a Dios de lado. Y bueno, pues felicidades a cada una de mis maestras de Aviva Kids. Aprovecho para felicitarlas, han hecho un gran trabajo y bendigo sus vidas porque el trabajo que hacen para seguir educando a nuestros pequeños es una gran labor. Y bueno, pues los saludos a nuestra hermana Janet Huerta, también está conectada, mandó saludos. La hermana Aurorita también anda por ahí. Ana Huerta, también Marco Vallejo, Yadi, Tere Flores también, dice, fuerte soy, amén. Amén, diga el débil, fuerte soy. Y cuando uno se siente débil es cuando somos más candidatos a ver la gloria de Dios. Entonces, recapitulando un poquito de lo que vimos, David enfrentó una situación, una crisis tan difícil en Ciclac, pero David se fortaleció en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Se agarró de Dios y dijo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, la respuesta y el propósito lo tiene que ser Dios. Amén. Eso es importante. Segundo, consultó a Dios y a un tiempo de intercesión. Yo no puedo decirte que las cosas van a ser momentáneas o van a ser tardadas, pero Dios tiene los tiempos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor. Tercer punto, levantarnos, amén, acerca de lo que hemos perdido y bastarnos de la gracia de Dios. Porque cuando uno le dice al Señor, esta situación ya salió de mi alcance, es cuando Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Por eso Dios le dijo a Pablo, ok, no puedes con esto, pues bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú me dices que no puedes las cosas. Amén. Entonces, es tiempo de levantarnos y que tú le digas al que está a tu lado, levántate para recuperar lo que te pertenece. No te quedes con los brazos cruzados, llorando todo el tiempo, lamentándose, hermano. Deja de andar buscando a la gente para que quieras escuchar lo que tú quieres escuchar y que te sigas solapando. No, levántate. Y el Señor te dice en esa mañana, y pelea por tu familia, pelea por lo que es tuyo, arrebátale todo lo que el enemigo te ha quitado. Amén. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 35. 17 del 34 al 35 nuevamente dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Sabes lo importante de esto, Ricardo? Es que David no se quedó con los brazos cruzados.
meditando en este versículo, dice que David fue tras el oso y el león y recuperó lo perdido. Pero lo más importante es que recuperó el botín. Vamos a ver en 1 Samuel capítulo 30, versículo 15 al 31. Dios, escucha esto, pueblo. Dios nunca va a permitir que cuando tú estés intercediendo quedes sin recompensa. Amén. Toma esta palabra profética, escucha nuevamente. Dios nunca va a permitir que mientras tú estés intercediendo te vengas sin recompensa. Amén. 1 Samuel capítulo 30, versículo 15 al 31. Muy bien. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré. ¿Quién a era esa Ricardo? tropa". Era un criado de los amalecitas que había sido abandonado en el camino. Yo quiero darte una palabra profética en esta mañana. Sorprenderás al que te sorprendió. Yo no sé si usted está entendiendo en esta mañana. ¿Quién fue el que atacó a David? Los amalecitas. ¿Y quién fue el que lo sorprendió? Uno de ellos que abandonaron. ellos Amén. mismos. Llegó y le dio el aviso a David, le dijo a David, ¿sabes qué? Esto es, ven y sorprende. ¿Y sabes qué estaban haciendo los amalecitas? Y esa montaña se moverá. Estaban completamente haciendo fiesta. Y el que los sorprendió fue el que sorprendieron. ¿Qué quiere decir esto? Que David llegó cuando ellos menos esperaban. Sigue leyendo ese versículo. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libró David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David. Alcanzaron bendición aquellos que se rajaron, hermano. Así es. Hasta los que se rajaron alcanzaron bendición. Y David no solamente recuperó lo suyo, sino que vino con más bendición de parte de Dios. Entonces sorprenderás al que te sorprendió. Amén. De repente el enemigo ni por dónde va a saber dónde le va a llegar el golpe, y Dios te va a dar la bendición de la intercesión. Sí, Richard. No había y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Hay un pequeño paréntesis. El hecho de que vayan a la guerra con David puede ser que tu corazón no sea también correcto. Dice aquí que los malos y perversos que iban a la guerra también. Puede haber gente mezclada dentro de... Ya hace rato conversaba con los chicos de alabanza, el trigo y la cizaña. Va a haber personas que dentro de tu grupo de amigos, de tu grupo de confianza, no sean totalmente rectos, pero en algún momento se van a manifestar. Y aquí se manifestaban, decían, bueno, ellos ¿por qué van a tomar lo mismo que nosotros si nosotros fuimos a luchar? Hay egoísmo aún dentro de los hermanos. Amén. ¿Por qué le llega la bendición si nunca vino la intercesión? Amén. ¿Por qué le cayó la bendición si nunca se congrega? A causa, amén, de lo que Dios nos ha dado. Amén. David compartió el botín de la victoria del Señor Jesús. Dios es bueno todo el tiempo.